Entonces, ya estamos grabando. Y me lo preguntaron por varias formas. Ok, me gusta más una prueba directa, pero una de las preguntas que me hacen es, ¿se puede usar la fórmula KDT igual R' de T producto cruz R' de T? Aquí estoy, si me como los vectores sobre las letras, me disculpan. Entre R' de T a la 3. Entonces me preguntan si se puede usar esta fórmula que alguien encontró y que está en un montón de libros. Sí y no. O sea, aquí en este caso, vea que R vive en en un espacio, o sea, en dos dimensiones, en R2. Y para poder usar el producto cruz, usted necesariamente tiene que estar en R3. Ahora, lo que mucha gente me dice es, bueno, y si lo usamos con un, digamos, R, R subestrella de T, que sea X de T en I más Y de T en J más 0 en K. Y aquí ya están tres dimensiones, solo que este es 0. Bueno, en ese caso, ustedes lo que tendrían que probarme es que para cualquier T, esta función vectorial en tres dimensiones y esta función vectorial en dos dimensiones tienen la misma curvatura. Eso no es terriblemente complicado, pero tampoco es trivial. Porque claro, ustedes, o sea, es cierto, o sea, la respuesta es sí, es cierto. Para todo punto T, eh, la curvatura, eh, la derivada de la longitud de arco, etcétera, van a ser las mismas. Pero probarlo, aunque se vea muy, ¿cómo diríamos? Muy intuitivo, no es necesariamente trivial, no es excesivamente difícil, pero no es exactamente trivial. Y en ese caso, si ustedes me prueban esto, pues pueden usar esta fórmula y les queda bonito porque claramente como esto está solo en I y J, el vector normal va a tener 0 en I, 0 en J y solo va a tener K como su componente. Ustedes hacen el análisis y esencialmente esto se traduce en esto que tienen acá. Me gusta más hacer una respuesta directa, o sea, usarlo directamente desde dos dimensiones. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, veamos. Primero que nada, tenemos que KDT, la curvatura. De hecho, déjenme volarme todos los paréntesis T para hacerlo más rápido. Kappa es igual a T' en norma sobre R' en norma. Eso es lo que tenemos. Y tenemos que T es igual a R' sobre la norma de R'. Esas son y bueno, aquí podemos poner los vectorcillos también si quieren, pero no hace mucha diferencia. Entonces, quien me consultó en la mañana me dijo que en algún punto se había hecho muchas bolas porque llegó a una expresión que cuando le eleva al cuadrado y le saca la raíz cuadrada le queda algo muy grande, un poco confuso y que es un poco complicado de manejarlo.
La forma en la que lo hicimos fue dejando entrevisto que el, esencialmente que usted primero lo que va a tratar es de simplificar al máximo antes de hacer cualquier cálculo que potencialmente complique los cálculos que usted está haciendo. ¿A qué nos referimos? Bueno, veamos en este caso. Necesitamos calcular R' y T'. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, si necesitamos T', podemos partir de esto. Pero vamos a reescribir esa fórmula como R' entre ds de t. Y vamos a empezar a hacer el cálculo. Pasamos esto a multiplicar y lo que nos queda es que ds dt multiplicado por t es igual a R'. Si sacamos la derivada de esto, de la derivada de R' es R segunda, y eso nos tiene que dar igual a la derivada, un segundo que a la derivada de este producto. Regla del producto, lo que vamos a tener es, derivamos el primero y mantenemos el segundo, la segunda derivada de S con respecto a T mantenemos T, más la primera derivada de S con respecto a T por T'. Y aquí, ok. Déjenme ver. Que es que nos quedaría algo como medio incómodo decir, ok, T' es igual a un segundo, déjenme verificar que todo esté bien. Denme un momento que la compu me está empezando a llorar por energía. No le he puesto el cargador. Ok. Veamos antes de meterla de andar, que todo lo tengamos bien. T es R' sobre la norma de R', que es R' sobre S. Pasamos a multiplicar y nos queda bien. Ok. De momento parece que todo va bien. Bueno, y podemos cambiar a... Okay. Es que lo que estoy buscando es cómo simplificar esto al máximo. Podríamos aquí mismo ver que este factor de cuadrado de S, o sea, la segunda derivada de S con respecto a T por T vector es lo mismo que la segunda derivada de S con respecto a T por R' sobre ds de T. Entonces ya tenemos varias cosas. Voy a llevarme esto de aquí y hacerlo un poquito más pequeño en la próxima pantalla. Y
para arriba. Y quizá hagámoslo un poco más pequeño. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, quizá lo que podríamos hacer es ver qué es, la pregunta que nos queda es, ¿cómo simplificamos esto? ds de cuadrado de s de t. ¿Cómo lo simplificamos? Y veamos, nosotros tenemos que ds de t es igual a la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado. Entonces, ds de cuadrado s de t cuadrado es igual a, en este caso sería 1/2 por 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrado, x' cuadrado más y' cuadrado. Y esto multiplicado por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz es x' cuadrado por y' cuadrado. La derivada de esto va a ser 2x' x segunda más 2y' segunda. O podemos simplemente volarnos este 2 y poner paréntesis acá de que estamos factorizando, y eso nos sirve porque vamos a volarnos el 2 de aquí con el 2 de acá y vamos a hacer una simplificación adicional. Vamos a decir que esto es x', x2' más y', y2' entre ds de t. Y podemos poner esto de vuelta en lo que teníamos arriba. Entonces, lo que tenemos hasta el momento nos está diciendo que R segunda es igual a la segunda derivada de S con respecto a T por T. Lo que tenemos aquí, que es x', x segunda más y' segunda sobre ds de t por t. Ok, déjenme ver una cosa que no me estoy volando nada. Bueno, por t, y t, ¿qué es? T es r' sobre ds de t. Y después de eso teníamos ds de t por t'. Veamos qué podemos hacer aquí. Queremos t' por aparte. Que lo que voy a hacer es, vean que aquí tengo un ds de t en numerador al cuadrado. Entonces lo voy a tirar a este lado como ds dt a la 3, que esto es igual a r segunda por ds dt al cuadrado menos x', x2' más y', y2' por r'.
a este punto, antes, o sea, uno podría decir, bueno, saquemos la norma de T' en este caso y dividamos por ds de T para ver qué sucede, pero vean que cuando ustedes tratan de hacer esto, o sea, tratar de sacar la norma de esto directo, cambiando R' por X' en I más Y' en J y R2' por X2' en I más X2, Y2' en J, se les va a hacer un chorizo enorme. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de trabajar esto desde aquí, desde este punto. Entonces vamos, el lado derecho de esa igualdad, vamos a trabajarlo un poco. Esto, ¿qué es R2'? R2' es X2' en I más Y2' en J. ¿Y qué es ds de T al cuadrado? Es X' cuadrado. Déjenme quizá y cambio este por un paréntesis cuadrado. Más Y' cuadrado. Y a esto le tenemos que restar este punto X', X segunda más Y', Y segunda por X' en I más Y' en J. Y bueno, aquí se nos está acabando el espacio. Llevémonos esto para el otro lado. Copiemos. Y llevémonos esto para arriba. Aquí algo pasó. Bueno. T, X, paréntesis. Por alguna razón ahí algo se quedó en el camino. Ok, entonces. Agrupemos con respecto a lo que está en I y lo que está en J. Entonces nos va a quedar un chorizo aquí grande en I. Y veamos, vamos a tener X segunda por estos cuadrados de aquí. Entonces nos queda X segunda, X' al cuadrado más X segunda, Y' al cuadrado menos, y aquí nos queda estos dos términos por X'. Entonces nos queda X' al cuadrado, X segunda, menos Y', X', Y segunda. Esto nos queda en I y a esto le sumamos en J algo muy parecido que es, en este caso nos queda X' cuadrado Y segunda más Y' al cuadrado Y segunda menos Y', X', Y segunda menos Y' al cuadrado Y segunda, todo esto en J. Ahora ustedes dicen, esto quedó grande. Sí, pero esto se cancela en varios términos. Veamos que aquí tenemos X' cuadrado, X segunda, igual que acá, pero aquí está en negativo, entonces esto se cancela. Y lo mismo pasa con estos dos aquí. Se van a cancelar. Y lo que nos queda, si nos damos cuenta, va a ser en este caso va a ser los dos términos tienen Y', entonces nos queda Y' por X segunda Y' menos Y segunda X' en I más X' por un segundo. Déjenme nada más asegurarme que los
porque o cometí un error de signos ahora o cometí un error de signos en la mañana. Entonces veamos, este es esto por esto por esto, este por este, si está bien. Seguro cometí un error de signos en la mañana, al parecer, salvo que alguno de ustedes se lo esté viendo y yo no, porque aquí me está quedando al revés, pero eso no es problemático, no nos va a dar ningún problema. Y aquí nos queda x' y segunda menos y. Segundo, es que sí se me está yendo. Claro. Aquí. Esto. No, si este era Y. Denme un segundo nada más para asegurarme que todo esté como debe ser. Este por este. Este por este. Este. Sí, aquí está el error. Disculpen. Esto es un X'. Perdón, X2'. Porque si me queda Y' X segunda en J. Y si simplificamos esto, esto nos va a quedar X segunda Y' menos Y segunda X' por Y' en I menos X' en J. ¿Cierto? Y teniendo esto, pues entonces veamos lo que tenemos. Nosotros tenemos que T' por, aquí arriba teníamos, por si no lo pueden ver, es T' por ds de t a la 3. Entonces aquí nos queda ds de t a la 3 igual a X' Y segunda, perdón, X segunda Y' menos Y segunda X' por este bicho de acá. Y' en I menos X' en J. Y cuando sacamos la norma, acordémonos que ds de t es estrictamente positivo, ¿verdad? Entonces lo que nos queda aquí va a ser, si sacamos la norma, sería ds de t, esto es un escalar, y es un escalar positivo, entonces se queda positivo por la norma de T' es igual a, esto es un escalar, entonces cuando le sacamos la norma a todo lo que tenemos acá, nos queda el valor absoluto de este escalar más la norma de este bicho de acá. Y la norma de este bicho de acá resulta que es, bueno, esto nos queda X segunda Y' menos Y segunda X' en valor absoluto. Y resulta que esto nos va a quedar raíz cuadrada de Y' al cuadrado más X' al cuadrado. ¿Qué es esto de acá? O dicho de otra manera, ¿qué es esto de acá? Y la norma de la derivada. La norma de la derivada. En este caso la 3, pero sí, o sea, me refiero a lo que está adentro. Es la norma de la derivada, es la norma de R'.
Entonces, si pasamos a dividir y dividimos por una vez más la norma que queremos, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la norma de T' sobre la norma de R', que esto es exactamente el kappa que estamos buscando, esto es igual a este chunche que tenemos aquí por la raíz cuadrada de y' cuadrado más x' cuadrado sobre raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque tenemos 3 de aquí y uno más de este que usamos para dividir. Y pues esto queda un 3 cuando lo cancelamos con esto y nos queda exactamente lo que estábamos buscando. Valor absoluto de x', x2', y' menos y2', x' sobre la raíz cuadrada, esta que estábamos buscando, o como lo pone el ejercicio, a x' cuadrado más y' cuadrado, todo a la 3 medios. Entonces, ¿dónde fue que nos deshicimos de ese montón de cálculos que algunos de ustedes le han salido? Bueno, creo que el punto neurálgico es hacer este cálculo que tenemos acá. O sea, tomar este lado y antes de tratar de sacar la norma de T', sabiendo que T' por este factor es este factor que tenemos, pues tratar de simplificar este factor. Si lo tratamos de simplificar, nos queda algo mucho más fácil de manejar y a partir de ahí sacar la norma, que era lo que estábamos buscando, es bastante sencillo. ¿Alguna pregunta con este problema? Lo podemos usar para sacar el 13, porque, digamos, ayer estaba dando el 13 y me quedaba algo igual de enorme que lo que me pasó en este, pero ya tenía este y ya cuando me di cuenta fue como, ok, creo que puedo usarlo perfectamente. Sí, sí pueden usarlo. Y sí, una vez que usted, o sea, si usted lo está viendo desde este punto de vista, ok. Demuestra que si la curva está descrita por la fórmula R igual a F de zeta, entonces la curvatura está dada por, ok. Es que, profe, por ejemplo, cuando, de acuerdo a lo que está diciendo el compañero, me queda duda si uno puede o no, en el sentido de que como en el 9 dice que sea una parametrización suave, no sabría si esa también correspondería a una parametrización suave o no, el 13. Bueno, tiene razón en el sentido en el que no está explícitamente puesto ahí, pero para hacer el cálculo usted tiene que asumir que es una parametrización suave. O sea, ¿qué quiere decir que es una parametrización suave? Quiere decir esencialmente dos cosas. Uno, lo de abajo no se hace cero. Dos, las derivadas que usted necesita calcular, primera y segunda para X y Y, existen. Ok. En este caso, de hecho, creo que usted no puede, si no es suave, mm, Creo que uno tenía que asumir que es al menos de clase C2, me parece. sí, C2 me parece. Ok. Hmm. Bueno, voy a tratar de copiar esto aquí rápidamente. Y le piden que ver que z es igual a R2 más 2 de R de t cuadrado
más R de cuadrado R. Todo esto entre R cuadrado más de R de Z al cuadrado. Ok. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Entonces, en el momento en el que, ok, esto, lastimosamente aquí vamos a tener, vean, aquí cuando ustedes lo ven con la calidad de una fuente de computadora, pues nosotros tenemos que claramente podemos distinguir este R de acá como, como una cantidad escalar y esta R de acá como una cantidad vectorial, simple y sencillamente porque esta tiene negrita y esta no. Entonces, para esto, simplemente para evitar la confusión con R de radio y R de la curva, lo que voy a hacer es que voy a llamar a mi parametrización, en vez de llamarlo R, lo voy a llamar P o Rho, como quieran verlo. Entonces, tengo P de cita, que es X de cita en I más Y de cita en J. Y esto, ¿qué es X de X? Que acordémonos que estamos en polares, entonces vamos a tener que X es R coseno de cita y Y es R seno de cita. De donde vamos a tener que esto se nos transforma en R como una función de cita, coseno de cita en I más R seno de cita en J, pero nuevamente R es una función de cita, eso es lo que tenemos que recordar, que es la misma en la primera que en la segunda, sí, pero es una función de cita. Entonces, pasa lo mismo, lo que nos están pidiendo es calcular el kappa. Entonces, podemos aplicar la misma fórmula que vimos, simplemente veamos qué sería X', o si lo queremos ver así, de X de cita, pues sería tomar este bicho de acá y derivarlo con respecto a cita. Si lo derivamos con respecto a cita, ¿qué nos queda? Nos queda R por la derivada del coseno es menos seno más de R de cita por coseno de cita. Y pasa lo mismo, Y', o si lo prefieren, de Y de cita es igual a R coseno de cita más dr de cita por seno de cita. O sea, aquí simplemente tomamos de acá, tomamos el primero, lo mantuvimos, derivamos el seno que nos da coseno y después invertimos, derivamos el R y dejamos seno tal cual. Aquí hay alguna, no parece haber ninguna no parece haber ninguna simplificación rápida que se pueda hacer. Entonces nos va a tocar calcular a pata a la segunda derivada de X con respecto a cita, que es, tomen este bicho de acá, que es menos R seno de cita, hacemos lo mismo, entonces nos queda menos
R seno de cita. Entonces dejamos el R y el seno, la derivada del seno es el coseno, más derivamos el R de cita y queda el menos seno igual, entonces podemos poner menos aquí de una vez, seno de cita, más dejamos de R de cita por menos seno de cita. No, sí, correcto. Más la segunda derivada de R con respecto a cita por el coseno de cita. Y esto lo podemos hacer un poquito más pequeño como menos R coseno de cita menos 2 de R de cita por seno de cita más la segunda derivada de R con respecto a cita por el coseno de cita. Déjenme ver si haciéndolo un poquito más pequeño podemos hacerlo como dr, segunda derivada menos R por el coseno menos 2 veces de R de cita por el seno de cita. Y veamos qué nos queda con D, la segunda derivada de Y con respecto a cita. Nos debe quedar algo muy parecido. R coseno, dejamos R y derivamos el coseno, nos queda menos seno. Ok, nos quedaría, si estoy viendo esto correctamente, nos quedaría esencialmente lo mismo, pero y aquí cuando derivo en esta, cuando derivo R, mantengo coseno y aquí mantengo el dr y saco la derivada del seno, me da el coseno. La diferencia aquí es que sí nos queda positivo, me parece, más 2 de R de cita por coseno. Y lo que nos hace falta es de hacer las multiplicaciones respectivas, ¿verdad? Primero que nada, aquí no me va a alcanzar, pero ¿cuál sería la norma de P' con respecto a cita? Sería x' al cuadrado más y' al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada. Entonces nos queda R por menos seno más dr coseno. Nos queda, voy a poner aquí el cuadrado de este lado para poder despreocuparme de él de momento o de la raíz cuadrada de momento y ver que esto lo que nos queda es menos R coseno menos R seno. Menos R seno. Menos R seno más dr de cita a coseno al cuadrado más en el otro no hay negativo y se invierten las cosas. Esto me quedaría a R coseno de cita más dr de cita seno de cita. Y si hacemos esto, nos queda que esto es igual a R cuadrado seno de cita, seno cuadrado de cita, menos 2R dr de cita, seno de cita, coseno de cita,
más dr de zeta coseno cuadrado de zeta más r cuadrado coseno cuadrado de zeta más 2r de r coseno de zeta, de r de zeta, coseno de zeta, seno de zeta, más, aquí falta un cuadrado, de r de zeta, cuadrado, seno cuadrado de zeta. Espero que este momento sea obvio que estos dos se cancelan y que cuando usted suma y hace y quita el factor común, o sea, factoriza el factor común, seno cuadrado más coseno cuadrado le va a dar 1, entonces esto nos va a quedar r cuadrado más dr de zeta al cuadrado. Entonces aquí tenemos la primera parte. Y lo que nos hace falta es la parte de arriba. ¿Se acuerdan que la parte de arriba decía que es en valor absoluto x', y2' menos x2', y', una sola prima ahí. Pues todo lo que hace falta es hacer esas multiplicaciones. Perdón, vámonos a... Veamos si encontramos una forma rápida de hacer esto. Y' por x2' sería el coseno cuadrado, nos queda con esta multiplicación. El seno cuadrado nos queda con esta multiplicación. Y el término mixto nos queda medio feo. Veamos qué nos queda. Denme un segundo, voy a ver si logro que si yo pauso esto acá. No, pero a mí sí se me sigue moviendo. No se preocupen, es que estaba viendo si podía dejarles a ustedes puesto esto mientras copiaba esto del otro lado. Veamos si podemos copiar esto en pequeño del otro lado. Profe, una pregunta, ¿esas segundas derivadas también tienen el cuadrado en el zeta, en el denominador? O... Sí, esto es mi error al escribirlas. Okay. Ustedes están, no, esta última no. Esta sí tiene, ay, Dios mío. Okay, déjenme ver si logro. Ay, ¿por qué se me vuelve al tamaño? Lo necesito pequeño. Que copiemos esto, llevémoslo para el otro lado, peguémoslo acá. A ver si nos cabe todo aquí. Y hagamos esto más pequeño, apenas lo que necesitemos para poder leerlo. Y okay, entonces x' por, perdón, bueno, si hagamos x' por dy de cuadrado y, o sea, por y segunda. Entonces nos queda a seno cuadrado, que x', y segunda nos va a quedar este término de acá por este término de acá. Entonces nos va a quedar r por de segunda r de cuadrado menos r con un menos adelante por seno cuadrado de zeta más el
primer R menos seno por 2 de R de zeta, entonces me queda más bien un menos 2 R de zeta, seno de zeta, coseno de zeta, más el segundo término de aquí arriba, que es de R de zeta por coseno, multiplicado por, que nos quedaría de R de zeta. Déjenme ver. dr de zeta por el coseno por de cuadrado R de zeta cuadrado menos R. Todo esto por seno de zeta coseno de zeta. Más el último término nos quedaría 2 dr de zeta al cuadrado por coseno cuadrado de zeta. ¿Hay algo que se pueda ahí rápidamente simplificar? Dos R de R negativo aquí hay algo que no me está calzando. ¿Alguien ha visto algún error? A veces a uno le pasa que uno está escribe y metió las patas en algún punto y uno no se da cuenta. ¿Alguien ve algún error de signos que haya cometido yo a este punto? Ok. Entonces, si no, veamos, démosle una rápida repasada. R por dr de zeta menos R, seno acá y menos seno acá, nos queda seno cuadrado y el menos en el frente. Dr de zeta por este de acá. Okay. Menos ¿alguien encontró una forma más rápida de hacer esto? Porque siento que estamos, o sea, nos está quedando un cálculo un poco grande. Porque me imagino yo que cuando hagamos el otro nos va a quedar algo muy parecido y se van a juntar cosas, pero hay algunas cuantas que más bien siento que se van a duplicar. O sea, si nosotros hiciéramos ahora el contrario, y2', y', nos queda a r coseno por este coseno, o sea, nos queda, y eso es lo que no me simpatiza, que me está quedando un menos aquí extraño. Pero tenemos este menos al frente, perfecto. Entonces, ya vi, es R de zeta cuadrado menos R coseno cuadrado de zeta menos este por este, que nos queda menos 2 R de zeta. Perdón, lo escribí mal claramente.
de R de zeta por el, en este caso sería igual seno de zeta coseno de zeta, más o menos, aquí tenemos más y aquí tenemos más dr cuadrado, bueno, dr de zeta dr de zeta por d cuadrado r de zeta cuadrado. Veamos. En ambos nos queda el menos acá. Déjenme ver una cosa aquí atrás antes de finalizar aquí. Tomo este, es... Sí, parece que sí está bien. Estoy tratando de predecir cómo me va a quedar, pero evidentemente esto es un poco complicado como para verlo tan claramente, o al menos de momento yo estoy teniendo problemas. Más... dos de R de zeta cuadrado por seno cuadrado de zeta. Y este es donde estoy teniendo problemas más grandes. Seno de zeta aquí. Seno de zeta aquí. Ah, pero tenemos un menos adelante. Ok, esto es menos. Entonces tenemos aquí, cuando restamos estos dos, veamos que tenemos que restarlos. O sea, estamos tratando de hacer esto. Cuando los restamos, aquí tenemos menos 2 R de R de zeta, seno de zeta, coseno de zeta, y aquí tenemos menos 2 R de R de zeta, seno de zeta, coseno de zeta, pero como es una resta y tenemos dos términos iguales, este cancela este. Aquí pasa lo mismo, tenemos el mismo término aquí y aquí. Entonces, este se nos cancela. ¿Y qué nos queda? Nos queda en estos dos, el seno cuadrado de zeta y coseno cuadrado de zeta se nos van a hacer 1 y lo mismo aquí. Lo mismo entre estos. Yo sé que aquí se ve bastante complejo, pero veamos. Lo que decimos que tenemos es x', y2' menos x2', y'. En valor absoluto, esto nos queda. De aquí nos queda el r cuadrado menos r de r de zeta. Ahí. Valor absoluto de r cuadrado menos r de cuadrado r de zeta cuadrado. Y acá nos queda más este. Y menos es más. Entonces nos queda más 2r de... Ok. Y me parece que esto era lo que nos pedían, porque entonces lo que estamos diciendo es que kappa, que era a valor absoluto de x', y2',
y2' menos x2' y' en valor absoluto sobre raíz cuadrada o sobre x' cuadrado más y' cuadrado a la 3 medios. Esto es igual, por un lado, a esto que tenemos acá, que es valor absoluto de r cuadrado menos r de cuadrado r de zeta cuadrado más 2 de r de zeta al cuadrado arriba, y en el denominador, esto lo habíamos calculado acá, era r cuadrado de r de zeta al cuadrado y eso a la 3 medios, ¿verdad? Entonces nos queda y veamos si en algún lado metí las patas o es efectivamente lo que teníamos que calcular. Es efectivamente lo que teníamos que calcular. Lo único es que este r de zeta nos quedó aquí y que nuevamente aquí me hizo falta seguro los valores absolutos. Por alguna razón, tanto en esta como en esta, me volé los valores absolutos acá. Pero básicamente, sí, lo que tienen que hacer es simplemente ser cuidadosos con el cambio de variables. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿usted de casualidad podría hacer las 6? La 6, veamos qué dice la 6. La 6 dice, demuestre, ok, esta me la han preguntado varias veces, de hecho la he hecho por lo menos 2 veces en consulta. Entonces, qué es lo que sucede acá? Ok, veamos. Lo que ustedes le piden es decir, ok, usted tiene R de t es igual a x de t en i más y de t en j más z de t en k. Donde esta es una parametrización suave, es decir, primera y segunda derivada existen, y lo que le piden demostrar es que, o sea, las dos derivadas existen y son continuas, eso es importante, y le piden demostrar que el ángulo entre R' y los vectores y J y K son funciones continuas en T. Okay. ¿Qué sucede en este caso? Podemos verlo de varias maneras. Veamos cómo lo vemos en este caso. O sea, no es ni siquiera necesario verlo en 3 dimensiones, pero tratemos de hacer más o menos el dibujo acá. Si nosotros tenemos una curva en el espacio, esta curva me salió horrible, déjenme que parezca un poco más como una curva suave. Acá, y estamos, digamos que nos interesa este punto en particular, pero en general cualquier punto. Entonces podemos hacer como un mini eje aquí, y lo que vamos a estar tratando de ver es el ángulo de aquí. Este sería nuestro ZX de t. El ángulo para acá, este sería nuestro zeta y de t.
y este sería nuestro cita z de t. Entonces, es demostrar que estas como funciones de t son continuas. ¿Qué sabemos nosotros, por ejemplo, de... ¿qué sabemos de cita x de t? Bueno, sabemos una cosa. Sabemos que, por un lado, si nosotros tomamos r' de t y hacemos el producto punto con i, eso va a ser el ángulo entre r', bueno, esto va a ser norma de r' de t por norma de i por el coseno de cita x de t. Y por otro lado, ¿qué es r', r' de t producto punto con i? X', ya. Correcto, esto es x'. Vean que sería multiplicar esto por el vector i, que es el vector 1, 0, 0. Entonces nada más mantiene la primera coordenada. Y esto va a ser x' de t. Entonces, por otro lado, esto espero que ustedes me puedan concluir de inmediato que es 1, ¿verdad? Porque como dijimos, este es el vector 1, 0, 0, el j es 0, 1, 0 y el k es 0, 0, 1. Todos esos tienen el longitud 1. Entonces, lo que estamos concluyendo es que el coseno de cita x evaluado en t, todo esto como argumento, es esencialmente x' de t entre norma de r' de t. Esto de acá claramente es una función continua. El denominador nunca se hace 0. De hecho, está acotada por 1. Si quisieran verificarlo, disculpen. ¿Y qué más? En el momento creo que es solo eso. Entonces, y esta es una función continua. Una de las formas que ustedes pueden hacerlo es simplemente decir, bueno, ¿qué sería entonces zx de t? Esto sería el arco coseno de x' de t sobre r' de t en norma. Y esto es una composición de funciones continuas casi en todo lado, ¿verdad? El problema aquí es, el problema que tenemos es cuando x' es 0 o cuando x', sí, de hecho, solo cuando x' es 0. O sea, el problema que tendríamos acá es cuando x' es 0 porque el... no, no, mentira, mentira. El problema más bien es si la norma de R' fuera 0. No, no, No no. creo que pase porque era suave, ¿verdad? Ok, quien está hablando es que diera que casi no le escucho. ¿Qué me estaba diciendo? El problema sería más bien la norma de R' igual a 0. No, la norma de R' Pero eso nunca va a no ser pasa. 0. El problema es qué sucede si la norma de x' es igual a x' de t o a menos x' de t. Es decir,
yo estaba diciendo cuando x' es 0 y me estoy equivocando. Más bien es cuando x' es 0 y y' y z' simultáneamente son 0. Porque en ese caso estamos, aquí dice más o menos el gráfico del arcocoseno, y aquí estamos en estos puntos de discontinuidad, donde saltaría como de aquí para abajo. Esos puntos, pues ahí me tienen que justificar por qué en esos puntos sigue siendo continua, pero aquí esencialmente estamos demostrando que esto es continuo en cualquier punto donde x' perdón, donde y' y z' no sean simultáneamente 0. O sea, aquí los problemas que estamos teniendo son cuando el ángulo es 0 o cuando el ángulo es 180. O si lo quieren ver así, 0 y pi. Ahí me lo tendrían que justificar porque es continuo también en esos puntos. Pero esencialmente aquí lo que tienen es una composición de funciones continuas en cualquier punto donde lo que estemos metiendo en el arco coseno no sea ni 1 ni menos 1. Entonces, en cualquier otro punto, eso va a ser continuo. En esos puntos hay que explicar por qué sigue siendo continuo ahí. Okay. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Veamos qué hora es. Ok. Tenemos como 15 minutos máximo antes del quiz. El quiz, por cierto, son 45 minutos, igual que la vez pasada. Y de una vez les aviso, véanlo bien, porque yo sé que apenas lo vean, se van a asustar porque parece muy rudo y más bien es muy fácil. Solo tienen que verlo con cuidado. Pero no se intimiden porque el ejercicio puede parecer un poco más difícil de la cuenta, no lo es. ¿Alguna otra pregunta? No tengo una, pero no sé si será muy ruda para el examen o no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se la puedo pasar a Telegram, profe? Ok. Dame un segundo. O si lo tiene en la computadora, lo puedo dejar compartir a usted. Ah, no, no, Ok. lo tenía en el teléfono. Ya, ya se la pasé. A loxodrome on a sphere of radius A is a curve that makes a constant angle omega with each meridian of longitude. Usually, it eventually winds around each pole. Compute the length of such loxodrome using theta as a parameter. Leticia, el quiz es apenas terminemos la clase, me dan 2 o 3 minutos para meterme a mediación y habilitarlo, y después de eso, si todavía no está en mediación, apenas terminemos, se los subo. Esto no, sí se ve un poco más rudo de la cuenta, y tendría yo que sentarme a hacerlo, porque así de buenas a primeras no se me ocurre cómo plantearlo. Pero La ecuación esa 8,4 es solamente la de producto, lo que acabamos de usar. Coseno de cita es igual a producto punto entre norma de A y norma de B. Si A y B son los vectores que hacen de la cita. sí, pero sí, pero ahí habría que verlo con un poco más de cuidado. Y no, yo no esperaría poner algo de esta naturaleza. Ah, ok, no hay problema. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, de casualidad, ¿podría activar el quiz como 5 minutos antes de las... ¿Qué es? De las 3. O sea, como desde las 2:55.
Si salimos ahora, puede estar, sí, en 5 minutos antes de las 3. Muchas gracias. Ok, veamos en el chat. ¿Todo claro? Doctor, Dicen, ok. Ajá. una consulta, igualmente ahí en la 6, en el último paso, en el caso, digamos, que el ángulo quede fuera, digamos, del intervalo 0,pi, en el cual es que, digamos, el coseno como una función, bueno, se define como en ese intervalo para que sea biyectiva. Ajá. Habría que hacer la modificación. Esencialmente, habría, en ese caso, una de las formas en las que usted podría justificarlo es ver, ay, perdón, que esto se me fue a dormir. Ajá, por favor. Que aquí está. Es esencialmente continuarlo y ver que si usted lo continúa, esto debería tomar como así, ¿verdad? Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es, bueno, esto va en espejo. Si incluso pueden usar el hecho de que el coseno per se es una función par. Entonces, ¿qué va a suceder en este punto? De que cuando nos vamos hacia el negativo, nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, algo un poquitito positivo y algo un poquitito negativo es necesariamente va a tener que ser continuo si es continuo lateralmente. Y sabemos que es continuo lateralmente porque es continuo en todo el intervalo. En el intervalo 0 pi abierto. Ok, muchas gracias. Ok, entonces lo que vamos a hacer es parar acá y le subo el quiz en 2 minutos más o menos. Me toma subir el quiz y nos vemos bueno, suerte con el quiz entonces. Bueno, voy Gracias, profe. a terminar la reunión y nos vemos en un momento. Chao. Gracias.